sin duda yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Buenas noches, hermanos, una alegría como siempre poder estar con ustedes en este culto. Vamos a dar inicio a este tiempo con una oración, así que te pido por favor que me acompañes. Oremos. Dios, buen Padre, te damos gracias, Señor, por el cuidado que has tenido, Señor, hasta ahora con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, perdón por cada una de nuestras ofensas, Señor, porque te ofendemos en cualquier momento. Te pido, Señor, que en este culto tu Espíritu pueda estar presente, Señor, hablándonos y haciéndonos ver, Señor, nuestros errores, sobre todo cambiándolos. Que este culto sea para la gloria y honra tuya. En el nombre de Dios Jesús hemos orado. Amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar el culto cantándole a Dios, sin antes leer un pequeño versículo, el cual se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. La palabra del Señor dice así: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y confiamos y sabemos que es para la gloria de Dios, así que te pido que escuches y también cantes la siguiente canción, que se llama Un vaso para tu gloria. Lléname de ti, Señor, y de tu paz y tu perfecto amor. Dame un corazón como el tuyo y así darte la gloria a ti. Que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu actuando en mí. Yo quiero ser, Señor, un vaso para darte gloria. Moldéame, Señor, conforme a tu voluntad, y vivir conforme a tu propósito en mí. Yo quiero ser como tú, Jesús. Lléname de ti, Señor, y de tu paz y tu perfecto amor. Dame un corazón como el tuyo y así darte la gloria a ti. Que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu actuando en mí. Yo quiero ser, Señor, un vaso para darte gloria.
como tú, Jesús. Amén. Ahora, para pasar a la siguiente canción, leeremos en 1 de Pedro 4:11. La palabra del Señor dice así: Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Justo como se cantaba en la anterior canción, busquemos ser un vaso para la gloria del Señor, y qué mejor que sirviéndole, dando a ejercer nuestros dones, donde el Señor se pueda ver explicado y honrado. Cantemos por favor la siguiente canción, siguiente himno: Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirnos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Gloria a Dios por sus canciones. Ahora vamos a pasar a una pequeña lectura bíblica, la cual se encuentra en Efesios 4, del 11 al 13. La palabra del Señor dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, vamos a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor, sea el Padre que nos hable y nos guíe. Oremos. Mi Dios y Padre amado, gracias te damos, Señor, por el culto hasta este momento, por las canciones, Señor. Te pido, Padre, que en ese tiempo tú seas hablando a nuestro corazón, Señor, sensibilizando, Señor, a tu santa palabra, para que tú, Señor, sea transformando cada parte mala de nuestro vivir. Gracias, Señor, por tu amor,
y tú glorifícate en cada cosa que hagamos siempre. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora le doy el paso a nuestra hermana Débora, que tiene la prédica del día de hoy. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les bendiga y les dé mucha sabiduría en este tiempo, y también les proporciona el deseo de poder seguirle honrando y también disponiendo el corazón para escuchar su palabra. Vamos a tener un breve tiempo de oración para poder dar inicio a lo que va a ser este tiempo de meditación en su palabra. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de tu bueno, amado y precioso Hijo Jesucristo, queremos implorarte que primeramente perdones nuestro pecado contra ti. Perdónanos por ofenderte, perdónanos por faltar contra ti, perdónanos, Señor, porque reconocemos que hemos pecado con el pensamiento, con la palabra, con la acción. Reconocemos, bendito Dios y Padre, que hemos pecado contra ti de distintas formas, Señor, ya sea con una intención, ya sea con lo que miramos o escuchamos. Nosotros reconocemos que hemos pecado contra ti. En esta noche imploramos que nos limpies a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que tu palabra penetre, cabe en nuestros corazones, Señor. Como está escrito en tu palabra, tú nos has enseñado, Señor, que allí está escrito que tu palabra tiene el poder para penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos que tu palabra en esta noche nos redarguya, nos inquiete, que tu palabra, bendito Dios, nos enseñe. Oh Dios mío, nos corrija, porque solo tu palabra tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Yo no vengo aquí a hablar de mi parte, sino que conforme a como a ti te plazca, Señor, tú usarás mi vida, que es un vaso delante de ti, para poder ministrar tu palabra a quienes en este momento están escuchando este mensaje que viene de ti. Yo te alabo porque nada de lo que va a salir en esta noche de mi boca proviene de ti, proviene de mí, Señor, sino de ti. Yo te alabo por ello y te suplico que tú lleves en tu dirección, Señor, conforme al poder de tu Espíritu, Señor, este tiempo. Te necesitamos en este tiempo, y a ti te alabamos y te damos las gracias. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a poder dar inicio a lo que es este tema. El tema que vamos a estar meditando en esta noche es el propósito de los dones espirituales. Así es, hay un propósito por el cual Dios a cada creyente le ha proporcionado dones. Y en esta noche vamos a poder ver cuál es el propósito de esos dones que Dios nos ha dado. Y hay una frase de Matthew Henry que dice de la siguiente manera: poca causa tenemos para gloriarnos en algún don concedido a nosotros, o para despreciar a los que no lo tienen. Entonces, poca causa tenemos para gloriarnos, hermanos, en algún don que Dios nos ha dado, o para despreciar a los que no lo tienen. Poca causa tenemos porque todo viene de Dios y es para Él. Así que debemos darle la gloria al Señor. Hay versículos clave que vamos a estar tocando en este tema del propósito de los dones espirituales, y
es primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, del cual voy a hacer lectura en este momento. Voy a leerlo en traducción lenguaje actual. Si usted tiene su Biblia, allí Reina Valera o cualquier otra Biblia, o quiere corroborar ambas versiones, Reina Valera, traducción lenguaje actual, con gusto puede realizarlo. Entonces, dice primera carta a los Corintios 12:7 de la siguiente manera. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Qué interesante, hermanos. Y el segundo versículo clave también de este tema es Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que conformamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Entonces, gloria a Dios por esta palabra. También el tercer y último versículo clave de este tema se encuentra en la primera carta a Pedro, capítulo 4, en el versículo 11. Vamos a ver qué nos dice acá la palabra del Señor. Si alguno no sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Muy bien. Ahora, para continuar, vamos a entrar en la parte introductoria de lo que es este tema, del propósito de los dones espirituales. Porque también quisiera dar inicio a la parte introductoria con un fragmento del comentario bíblico de Barclay, el cual indicó acerca de primera carta a los Corintios, versículo 12, del 4 al 11. Sabemos que estamos basándonos en el 7, pero es importante también tener en cuenta del 4 al 11. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Barclay aquí en este tiempo introductorio acerca de estos versículos de primera carta a los Corintios capítulo 12. Barclay más o menos lo que trata de comunicar, ¿no?, a través del siguiente fragmento, es que lo que Pablo propone en esta sección de primera carta a los Corintios 12 es hacer hincapié en la unidad esencial de la iglesia. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en eso debemos de estar completamente de acuerdo. Y la característica de un cuerpo sano es que cada uno de sus miembros realice su función que Dios le ha dado para el bien de todos. Entonces, una unidad no quiere decir uniformidad, ¿ok? Y por lo tanto, dentro de la iglesia, nosotros sabemos que hay diversos dones y funciones diferentes que son colectiva e individualmente dones del mismo espíritu, ¿ok? El mismo espíritu nos los ha dado, los ha diseñado, y no es para gloria individual, no es para yo gloriarme y decir tengo tal don, yo mejor lo hago porque yo tengo tal don o qué sé yo, ¿no? Sino que el propósito por el cual Dios nos entrega estos dones es para el bien de todo el cuerpo. Entonces, eso es algo que debemos de tener en claro y que es en lo que se basa este fragmento de Barclay. Él en la parte introductoria de este tema
menciono este comentario porque me parece bastante interesante que desde este mismo momento, en esta meditación, nos centremos en que el propósito por el cual Dios nos ha entregado dones y talentos dones a través de su espíritu, no es para gloria individual del miembro, o sea, de alguien en particular. No es para que usted simplemente se lo guarde, se lo reserve o lo use de vez en cuando, no, sino que es para bien de todo el cuerpo, porque el propósito es que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, estemos ejerciendo y cumpliendo nuestra función para el bien de todo el cuerpo. Entonces, hermanos, que quede muy claro en esta parte introductoria, que Pablo empieza en estos versículos de primera carta a los Corintios 12, empieza por decir que todos los dones especiales proceden de Dios. Y él está convencido de que, por lo tanto, deben usarse para el servicio de Dios. Y hay algo importante allí, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos reservamos y nos guardamos los dones, como ya lo mencionaba hace un momento, para nosotros mismos. Pero no es así. Deben usarse para el servicio a Dios. Ahora, para nosotros poder dar inicio a los puntos que vamos a tratar en esta noche y desarrollar pues este tema, deberíamos de preguntarnos entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Si estamos tratando este tema, entonces, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Y en esta pregunta nos vamos a basar para, a través de algunos puntos, darle respuesta. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Y el punto número 1, que es la respuesta para esta pregunta, el propósito de los dones espirituales, hermanos, es para servir y glorificar a Dios. Y eso lo podemos ver en Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 13. Vamos a corroborar que el propósito de los dones es para servir y para glorificar al Señor. Y voy a volver a dar lectura de Efesios 4, del 11 al 13. Entonces, dice así: si alguno no sabe hablar bien, que anuncie, estaba en primera de Pedro. Vamos a Efesios capítulo 4, ¿ok? Ahora sí. Del versículo 11 al versículo 13, como ya lo mencionaba. Él fue quien les dio a ustedes la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que conformamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Como les digo, esta es una versión un poco diferente, pero también en Reina Valera, allí también lo podemos corroborar, ¿ok? Entonces, el propósito de los dones espirituales es para nosotros poder servir y glorificar a Dios. El objetivo, ¿ok?, de los dones espirituales o del propósito de los dones espirituales es que los miembros de la iglesia estén debidamente equipados para poder ejercerlos y de esa manera edificar, ¿no? Edificar la iglesia. La finalidad es que, en este caso, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia, ¿verdad?, podamos avanzar en cuanto a los dones como una obra, como en una obra responsable. O sea, nosotros somos responsables de poder llevar a cabo esa obra de los dones espirituales, o sea, ejercerlos. ¿Por qué? Porque el propósito a través de yo ejercer el don es servir a los demás y glorificar a Dios. Entonces, nosotros a través de los dones construimos y no destruimos.
a través de los dones construimos la iglesia, construimos el dar gloria a Dios. No contribuimos a la destrucción. Y qué tremendo esto, hermanos. Qué tremendo esto, porque cuando nosotros no hemos identificado cuáles son los dones que Dios nos ha dado y no, por lo tanto no los estamos ejerciendo, o hay casos también en el que sabemos cuáles son nuestros dones, pero tampoco los ejercemos, entonces esto contribuye a una desestabilización, a una destrucción dentro de la iglesia. Y no estamos hablando de una destrucción física, sino de una destrucción tremendamente espiritual, por no ejercer los dones que permiten que la iglesia se construya, se mantenga uniformemente unida. Entonces, cuando nosotros tenemos dones, entonces comenzamos a resolver las necesidades de la iglesia, porque a través de mis dones, a través de los dones que Dios me ha dado, yo comienzo a resolver cuáles son esas necesidades que hay dentro de la iglesia. Yo tengo este don y a través de ese don puedo servir en cuanto a la necesidad que tenga la iglesia. Nosotros no estamos para ser un problema, hermanos, y lamentablemente cuando nosotros no estamos ejerciendo el propósito de los dones que Dios nos ha dado, nos convertimos básicamente en un problema, porque entonces la iglesia tiene necesidades que pueden ser cubiertas por alguien que tenga algún don en específico o dones en específico porque nos fueron entregados dones. Entonces me convierto en un problema cuando no quiero ejercer mi don por X cosa. Entonces hay problemas. ¿Por qué? Porque no se solventan esas necesidades que hay. Entonces esto es algo bastante tremendo, porque a través de los dones que Dios nos ha dado fortalecemos a los miembros que conforman también el cuerpo de Cristo. Nuestro propósito nunca va a ser debilitar la iglesia. Y es por eso que es importante que nosotros estemos sirviendo y glorificando a Dios a través de los dones que Él nos ha dado, porque eso va a permitir que la iglesia se mantenga fuerte. El propósito de los dones espirituales es que dentro de la iglesia y aún fuera de ella, cada uno de sus miembros alcancen la estatura que se mide mediante la plenitud de Cristo. Necesitamos estar ejerciendo el propósito por el cual Dios nos ha dado dones dentro y fuera de la iglesia. Quien anda en el cumplimiento de los dones o en el ejercicio de los dones que Dios le ha dado, entonces tenga por seguro que ese creyente va a alcanzar la estatura que se mide mediante la plenitud de Cristo. Hay que tener en cuenta también que cuando nosotros estamos en el ejercicio de los dones espirituales que Dios nos ha dado, esto va a producir, hermanos y hermanas, nada más y nada menos que hombres y mujeres que son el reflejo perfecto de Jesucristo mismo. Y alabamos a Dios por eso. Miren la importancia, hermanos, de nosotros estar ejerciendo ejerciendo los dones que Dios nos ha dado. Si usted quiere ser el reflejo perfecto de Jesucristo mismo, entonces ejerza sus dones, sirva a través de los dones para que de esa manera también glorifique al Señor. Cuando yo sirvo con mis dones, agrado a Dios, pero también crezco y maduro en mi fe. Entonces, esto verdaderamente es una tremenda bendición, hermanos. Y voy a dar lectura nuevamente a Primera Carta a Pedro, porque quiero que estos versículos los podamos manejar bien. Primera Carta a Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice: si alguno no sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo.
De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Entonces, vamos a tratar de ilustrar lo que Pedro nos quiere tratar de decir a través de esta carta, ¿verdad? Y hay algo que él trata de manifestar o que ilustra o que quiere decir a través de este versículo. Y es que, miren, hermano, si alguno ministra, debe ministrar conforme al poder que Dios da. ¿Ok? Cualquier servicio que se preste debe hacerse recordando que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. La bondad de Dios, querido hermano y hermana, es lo que nos va a proporcionar a nosotros la sabiduría mental y la fuerza en el cuerpo y también los recursos materiales. Cuando un hombre se consagra enteramente, él y todo lo que posee, Dios es glorificado por Jesucristo. Dios es glorificado por Jesucristo. Entonces, cuando yo consagro mi mente, mis fuerzas, mis recursos, cuando me consagro enteramente a Él, conjunto con todo lo que yo poseo, Dios es glorificado por Jesucristo. Porque Jesucristo es el mediador por cuyo intermedio Dios ministra la capacidad, según entendemos del versículo 11. El fin del hombre, hermanos, es glorificar a Dios. Nosotros, con mucho amor y fidelidad, realizamos un deber o cumplimos con un propósito. Y eso redunda en la gloria de Dios, a quien pertenece sin duda la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, sabemos que Cristo es uno con el Padre. Y según Apocalipsis 1:6, dice que ambos reciben igual adoración. Cuando nosotros nos comprometemos a realizar un servicio a través de nuestros dones, no debemos hacerlo, hermanos, como que si estuviéramos prestando un favor personal o distribuyendo bienes de nuestro propio almacén, ¿ok? De nosotros mismos, sino debemos de ser conscientes de que lo que estamos dando es el Señor quien lo está recibiendo. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta dentro del propósito de los dones, porque si el propósito de los dones es servir y glorificar a Dios, entonces es sumamente importante que yo tenga en cuenta estas cosas, ¿ok? Es sumamente importante. Nosotros no prestamos el servicio de dones con nuestros propios medios personales. Y de hecho, acá algo interesante en este versículo 11 es que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, uno tiene que declarar las doctrinas de Dios como le son comunicadas por el Espíritu de Dios, de acuerdo con su palabra. Entonces, es importante, hermanos, que sepamos que si no estamos ejerciendo los dones que Dios nos ha dado, entonces hay algo allí bastante dificultoso en cuanto al servir a otros y glorificar a Dios. Hay que examinarnos. Y el punto número 2, y para cerrar con este tema,
hermanos, el punto número 2 es que el propósito de los dones espirituales también es para la unidad y edificación de la iglesia. Ya vimos el punto 1, que el propósito de los dones espirituales es para servir y glorificar a Dios. Vimos los dos versículos que sustentan esto, pero también acá en el punto número 2, ¿verdad? El propósito de los dones espirituales es para la unidad y la edificación de la iglesia. Entonces, vamos a ver nuevamente qué es lo que nos dice la primera carta a los Corintios. Vamos a ver, queridos hermanos, primera carta a los Corintios, en el capítulo 12 nos vamos a ubicar el versículo 7. Vamos a ver. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de todos los demás. Y hay un segundo sustento bíblico que también ya lo leímos, que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 12, que dice: hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Entonces, el Espíritu Santo obra con un solo propósito, según vemos en primera carta a los Corintios 12:7, en este caso, claro está. Los dones y servicios que nosotros realizamos dentro de la iglesia, trabajan todos para un solo propósito: bendecir a la iglesia, a toda la iglesia, o beneficiar a toda la iglesia y glorificar a Dios. Entonces, a través de nuestros dones, que es un servicio que nosotros estamos ejerciendo, el resultado que se produce de ello es que nosotros trabajamos con un solo propósito: beneficiar a toda la iglesia y glorificar a Dios. Entonces, hermanos, esto quiere decir que los dones no deberían de alimentar rivalidades o engendrar celos. Tengamos mucho cuidado con eso, porque los dones espirituales son para provecho de todos dentro del cuerpo de Cristo. Es para beneficiar a otros. Son para el bien común del cuerpo de Cristo, no para nosotros engendrar rivalidades o celos. Porque muchas veces, a través de los dones que nosotros tenemos, engendramos lamentablemente tal vez celos o rivalidades. Entonces, imagínense tal cosa. Yo creo que es un buen momento de nosotros examinarnos, porque incluso muchas veces todavía no logro comprender cómo es que muchos creyentes tienden a ser competitivos o son rivales del otro, o ellos mismos se sienten hasta celosos, o incluso el que sirve a través de ese don muchas veces también siente celos del otro, porque el otro lo hace de esta manera, yo también debo hacerlo de esta manera. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso. Mucho cuidado en eso, hermanos, porque el propósito es que sea provecho para otros, sea beneficiar a otros y sea para el bien común de todos. O sea, no podemos actuar con los dones que Dios nos ha dado, o sea, porque ni siquiera son nuestros, Dios nos los ha dado para administrarlos y tener actitudes de rivalidad o de celos porque el otro tiene un mejor desenvolvimiento que yo, o porque el otro sirve de tal manera que yo también tengo que hacerlo así. O sea, bueno, esto es algo realmente muy profundo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esto. Ahora, el versículo 7 es probable que también tenga el propósito de ser un resumen de una selección previa, ¿no? Porque Pablo también quiere comunicar que no hay creyente que no reciba algún don espiritual. Todo el que es un verdadero creyente, un hijo de Dios, ha recibido un don o dones espirituales. Entonces, si usted está ahí escuchando y usted está de repente, bueno, pero
yo no tengo ningún don. No, no es que no lo tengas, es que tal vez no te has puesto a practicar para saber cuál es el don que Dios te ha dado. Tal vez no le has pedido a Dios cuál es, Señor, cuál es el don que tú me has dado. Quiero servirte, quiero glorificarte, quiero ser parte de la unión de la iglesia, quiero edificar a la iglesia. Y estamos seguros de que Dios va a obrar con su poder para hacer tal cosa. Entonces, cada creyente, hermanos, tiene una manifestación del Espíritu en su vida. De eso no tengamos ni la menor duda. O sea, el hecho de que aquí Pablo comunica que no hay creyente que no reciba ningún don espiritual, que no haya recibido algún don espiritual, esto implica que cada creyente tiene una manifestación del Espíritu en su vida. El apóstol Pablo también comunica que o sea, él trata también de comunicar, o no es que dice que algunos dones, como que la presencia del Espíritu los manifiesta más que a otros. No. O sea, no es que este don, bueno, se manifiesta de una forma más grande o más completa que el otro que tiene otro don. No. No importa que algunos de los dones sean tal vez más peculiares o más espectaculares que otros. Lo espectacular de un don realmente no hace que el que lo posee sea más espiritual que otro. O sea, el hecho de que algunos tengan el don de enseñar no hace que el que tiene el don de servir, tal vez a alguien específicamente, en diaconía, sea menor, ¿no? Realmente los dones no son más, o sea, no hay una categoría de que este don sea mejor que este o algo así, ¿no? Realmente, como lo decía, el único propósito, no importa si el don es espectacular o no, el propósito es el de beneficiar a toda la grey de Dios. Y Efesios capítulo 4, versículo 12, ningún don es otorgado por el Espíritu para beneficio propio. Ningún don. Entonces, vamos a tratar de ir culminando con este punto 2. Y recordemos, hermanos, que sí, el propósito de los dones espirituales es edificar, ¿verdad? Es la unidad de la iglesia. Entonces, lo necesario es que los dones nos equipan completamente a nosotros, los santos de Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De hecho, por allí dijo William MacDonald que el proceso en cuanto a equipar completamente a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo se dividía en tres, ¿no? Número uno, decía que el proceso es que los dones equipan a los santos. Dos, los santos, luego que tienen los dones, entonces sirven. Y tres, luego de que ellos están en el ejercicio de los dones, el cuerpo de Cristo es edificado. Entonces, los dones son dados para perfeccionar o equipar a todos los cristianos en el Señor para edificar el cuerpo de Cristo. Queda muy conciso y claro que el Espíritu se manifiesta en la vida de cada creyente impartiendo algún don. No hay ningún creyente que no tenga ninguna función para llevar a cabo dentro del cuerpo de Cristo. Los dones, queridos hermanos y hermanas, son dados para el provecho de todo el cuerpo de Cristo. No son dados para la propia exhibición nuestra, ni siquiera para recibir una gratificación, sino para ayudar a otros. Entonces, el punto aquí es que no tenemos por qué gloriarnos, no tenemos por qué andar exhibiendo cuál don tengo, ni tampoco es para que digan, bueno, gracias, ¿no? Sino que el punto central de toda esta situación, acá en estos dos versículos que he mencionado en este punto 2, es que ayudemos a otros.
porque eso es lo que va a agradar a Dios. Para concluir este tema del propósito de los dones espirituales, vamos a terminar con una pregunta. ¿Qué sucede si no pongo en práctica los dones espirituales? Ay, ay, ay. ¿Qué sucede si no pongo en práctica los dones espirituales? Hermanos, si nosotros como miembros de una iglesia en particular, que es el cuerpo de Cristo, no ponemos en práctica nuestros dones espirituales, entonces lamentablemente vamos a ser miembros débiles y desviados del propósito para el cual Dios nos puso dentro de la iglesia y aún fuera de ella en este mundo. Porque si hablamos de que el propósito de los dones es servir a Dios, es glorificar a Dios, es la unión y la edificación de la iglesia, pero eso también produce un impacto en el mundo. Porque a través de mis dones yo sirvo dentro de la iglesia, pero eso también puede beneficiar al mundo. ¿Por qué? No beneficiar al mundo en un sentido extraño, sino que la iglesia impacta al mundo. Entonces, si yo no pongo en práctica mis dones espirituales, entonces voy a ser un miembro desviado y débil dentro de la iglesia y aún en este mundo. Lo segundo, ¿qué sucede si no pongo en práctica los dones espirituales? Vamos a tener una iglesia con falta de fuerzas y con muchas necesidades. Ojo, necesidades más de las que ya existen. Entonces, usted está analizando lo tremendo que es no poner en práctica sus dones espirituales. Una iglesia va a carecer de fuerzas. Una iglesia que va a tener más necesidades de las que ya tiene. ¿Por qué? Porque el miembro no pone en práctica los dones que Dios le ha dado. Y lo tercero es que, ¿qué sucede si no pongo en práctica los dones espirituales? Bueno, vamos a ser miembros inmaduros y también infructíferos e incompletos. ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo los dones que Dios nos ha otorgado. Así que, queridos hermanos y hermanas, tengamos en cuenta que vamos a rendirle cuentas a Dios por todo. Así que debemos entonces poner en práctica lo que Dios nos ha dado. Te quiero invitar en el nombre de Jesucristo a que podamos ser siervos útiles, siervos diligentes, siervos dispuestos en cuanto al ejercicio de nuestros dones para gloria y honra de nuestro Señor. Termino con segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Porque si bien aquí hay dos cositas interesantes, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Debemos usar la palabra de Dios con mucho cuidado, con mucha cautela. Y esto implica también que si nosotros vamos a usar, ¿no? En la parte intelectual, tal vez enseñar o tal vez en este caso dirigir o pronunciar la palabra de Dios, debemos hacerlo con mucha diligencia, hermanos. Debemos estar muy, muy, muy preparados en cuanto a esto. Y si nosotros analizamos un poco más este verso, realmente debemos también de procurar con mucha diligencia la obra del ministerio, ¿ok? Y también quiero invitarles, ya dejando este versículo, a que con diligencia atendamos los dones que Dios nos ha otorgado para gloria y honra de su nombre. Recuerde, no queremos ser un miembro débil ni desviado, no queremos una iglesia que le falten fuerzas y con demasiadas necesidades, no queremos ser inmaduros e infructíferos ni incompletos dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos estar en esa unión
para la edificación, para el servicio y para gloria y honra de nuestro Señor. Que Dios les bendiga y les guarde. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Yo quiero pedirle en el nombre del Señor Jesucristo que podamos analizar un poco más este tema. Hay versículos que han sido dados, téngalos, evalúelos, investigue, busque comentarios, busque diccionarios, pregunte a algún ministro dentro de la iglesia cómo usted puede hacer para ejercer los dones, incluso los talentos que Dios también les ha dado. Pero no sigamos más permitiéndonos andar por el caminar de Cristo si no estamos ejerciendo los dones que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. Bendito Dios, nosotros queremos reconocer que solo tú eres bueno, que solamente en ti está el poder para hacer la obra perfecta a través de nuestras vidas, de acuerdo a nuestros dones. Te queremos rogar y te queremos suplicar que nos sostengas. Te queremos rogar y suplicar, Señor, que tú nos ilumines en este momento y nos hagas saber, Señor, cuáles son esos dones que tú nos has dado para nosotros poder ejercerlos dentro del cuerpo de Cristo para la edificación del mismo, para la unidad del mismo, para darte gloria a ti, para beneficiar, para el bien de otros, Señor. Yo te imploro que tú trates con cada uno de mis hermanos que están viendo en este momento y escuchando este mensaje. Toda gloria y honra sea para ti. Yo solo te pido que tú instruyas y que tú edifiques a cada uno de los miembros en particular. Y que tú pongas en ellos esa carga, esa preocupación en un sentido positivo, Señor, para que ellos ejerzan sus dones y talentos, Señor, dentro del cuerpo de Cristo y para honra y gloria tuya. Yo te pido que tú nos sostengas a cada uno de nosotros y que no sirvamos a través de los dones y talentos por rivalidad, por ego, por orgullo o ninguna otra clase de mal sentir, Señor, sino que lo hagamos como para ti, no para beneficio personal, Señor, sino para gloria y honra tuya, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que también, por favor, sigas obrando a través de mi vida. Y te agradezco porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, y nada bueno proviene de mí, Señor, sino que eres tú. Bendito sea tu nombre por siempre. Te adoramos y te alabamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Bien, mis queridos hermanos, que nuestro Señor nos siga ayudando en cuanto al ejercicio de los dones para bendición de su nombre, para gloria de Él y para edificación y unidad de nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hasta luego. Amén. Gracias a Dios por su palabra, gracias por la vida de nuestra hermana Débora, que fue la que expuso. Ahora vamos a pasar a este tiempo de diezmos y ofrendas. Vamos a leer un versículo conocido también, que se encuentra en 2 Corintios 9, del 8 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Vamos a orar por este tiempo de diezmos y ofrendas. Sabemos que hay muchos hermanos que no lo están pasando tan bien. Sin embargo, para eso está la iglesia, para ser de bendición para ellos. Oremos para que el Señor provea en sus hogares. Mi Dios, gracias Padre por este tiempo de culto. Te pido, Señor, que tú bendigas a tu hermana Débora, bendiga, Señor, a las canciones que hemos escuchado, Señor, a todos los hermanos que han podido recibir este mensaje. Y te pedimos en especial, Señor, por los diezmos y ofrendas que puedan ser, Señor, usados con sabiduría para tu gloria, mi Dios, que puedan ser, Señor, usados según conforme a tu voluntad, Señor, la cual es perfecta,
y tu Señor sea ayudándonos a poder seguir dándote lo mejor, Señor, con nuestra obediencia, también, Señor, con nuestros diezmos. En el nombre de Dios Jesús hemos orado. Amén. Amén, hermanos. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, pues cumpliendo un año más y creciendo siempre más, te deseamos felicidades. A Dios le damos gracias que con su amor sin par, al fin de un año hermoso te concedió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. El Seminario Bautista de Lima les invita a la convocatoria de Semana Santa a todos los jóvenes y adultos a formar parte del coro del Cebal. Esto se dará inicio el 13 de febrero a las 6:30 de la tarde, donde se dará inicio a las audiciones, hasta el miércoles 16 de febrero, modalidad libre. Que Dios los bendiga. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.
Vamos a pasar ya a despedirnos. Quiero agradecer a todos los hermanos que han podido conectarse, y les invito a que puedan seguir animosos y buscando al Señor. Vamos a tener una nueva oración, así que te invito a que por favor me acompañes, ya que será la última y porque es la despedida. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este culto, Señor. Gracias por absolutamente todo, porque tú puedes hablarnos, Señor, a través de tu palabra, a través de las canciones. Y, Señor, te pedimos que tú sigas orando en nuestras vidas, Señor, para darte la gloria a ti, al único y merecedor de ello, mi Dios. Sigue hablándonos, Señor. Sigue poniendo amor en tu corazón, Señor, para poder expresar a los demás y los demás puedan conocerte mediante ellos, Señor. Te pedimos esta oración en el nombre de Dios Jesús hemos orado. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Estamos despedidos. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra solo brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad.